Artículo de Américo Zambrano. Durante más de una década, Keiko Fujimori fue la candidata de la derecha peruana. Empresarios, líderes conservadores y partidos afines a las élites económicas concentradas en Lima la respaldaron en 3 campañas presidenciales consecutivas. Perdió todas. Hoy ese vínculo parece haberse roto. Fujimori ya no es la opción natural de la derecha empresarial ni de los sectores autoritarios que antes la sostenían. Dirigentes de partidos políticos de este espectro descartan ahora públicamente cualquier posibilidad de alianza con la lideresa de Fuerza Popular de cara a las elecciones de 2026. 3 analistas entrevistados por este semanario coinciden en señalar que el desgaste de la figura de Keiko Fujimori, la seguidilla de derrotas, los pasivos acumulados de su pasado y el cambio en el mapa político, con 43 partidos políticos inscritos para los próximos comicios, explican este distanciamiento. En una reciente entrevista con la agencia EFE, la excandidata aseguró desde Sevilla que su prioridad es buscar alianzas con otros partidos e incluso dejó abierta la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro dirigente de su agrupación. Estamos tratando de agotar el tema de las alianzas porque el solo hecho de conversar ya ayuda a la democracia. Porque estamos dándonos cuenta de que hay muchas cosas en las que coincidimos con otros partidos políticos, declaró la hija del expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, la puerta para ese diálogo parece por ahora cerrada incluso entre quienes antes compartieron trinchera ideológica con ella. En las filas de la nueva derecha el rechazo es directo. Lo he dicho de manera clara y contundente. Yo no pretendo aliarme con nadie, señala a este semanario Philip Butters, conductor de televisión y voceado como candidato a la presidencia por el partido Avanza País. A Butters no le quita el sueño llegar a un entendimiento con quien ha fracasado 3 veces en su intento por llegar a la presidencia. Ya sería la 4ª vez que intenta. Ella tendría que cavilar porque el Perú le ha dicho no 3 veces, sostiene. Y remata con ironía. Yo veo muy complicado que ella pueda convencer a gente joven e independiente de votar por ella. Pero ese es su problema, no el mío. Vamos a ver entonces cómo le va en esta nueva candidatura sin el papá y sin el hermano. Advierte en alusión a la muerte de Alberto Fujimori y al impedimento legal de Kenji Fujimori para ejercer cargos. Butters, quien se perfila como una de las voces más visibles del conservadurismo mediático, no oculta su desdén por la figura de Keiko Fujimori. Yo he trabajado toda mi vida, de portapliegos, de importador, ahora soy broadcaster, y tengo la suerte de que la gente me vea haciendo lo que hago, afirma. Luego clava la estaca. Me encantaría que el Departamento de Investigación del señor Hildebrandt, de la NASA o de la CIA, me diga dónde ha trabajado Keiko Fujimori. Desconozco mayormente. La frase sintetiza el punto de quiebre. Mientras Fujimori representa una figura heredada del poder, cuestionada por sus constantes derrotas electorales y por el control cada vez más descarado que ejerce su partido desde el Congreso, algunos de sus críticos dentro de la propia derecha buscan construirse como referentes desde una narrativa de mérito y distancia del fujimorismo tradicional, según analistas consultados. Durante la segunda vuelta electoral de 2021, Rafael López Aliaga Yeli, alcalde de Lima y líder del partido ultraconservador Renovación Popular, apoyó y votó por Keiko Fujimori. 3 años después se sacude de ella con frialdad. No la quieren. La percepción del pueblo es que no trabaja en nada y que vive de la política, declaró López Aliaga en una reciente entrevista con el diario Perú 21. Voceros de Renovación Popular confirmaron que López Aliaga descarta cualquier eventual alianza con la lideresa de Fuerza Popular, lo que fractura el voto de la derecha de cara a 2026. En una encuesta reciente de la empresa CPI, ante la pregunta de por quién votarían los peruanos si las elecciones presidenciales fueran mañana, Keiko Fujimori obtuvo un 10% de intención de voto a un año de los comicios generales. López Aliaga le pisa los talones con un 8.4%, reflejo de una derecha dividida que no ha resuelto aún su liderazgo. El miércoles último, López Aliaga anunció que dará al Día de Lima en octubre próximo para definir su candidatura a la presidencia. En paralelo, el burgomaestre ha intentado tender puentes dentro del bloque conservador. Uno de sus primeros líderes a ser el candidato de su agrupación política. No tuvo éxito. Rafael me ha ofrecido varias veces ser candidato oficial de Renovación Popular, reconoce Butters a este semanario. Yo no he aceptado su propuesta y bueno, si a él le interesa hacer una alianza tiene que pasar primero por el aro de la dirigencia, de Avanza País, responde marcando límites incluso dentro de una derecha en recomposición. El cómico Carlos Álvarez en Arrecife, del partido País para Todos, y el economista Hernando de Soto en Arrecife,
quien anunció precozmente su candidatura presidencial con el partido denominado Progresemos Perú, tampoco se acercaron a Keiko Fujimori a sondear una alianza. En la última encuesta de CPI, Álvarez aparece con 6.9% de intención de voto y De Soto con un 5.2%. Si esos respaldos confluyeran, el fujimorismo alcanzaría una base mucho más competitiva para las elecciones venideras. Pero esa hipótesis hoy parece lejana. Ni Álvarez ni el partido que usó De Soto para lanzarse han iniciado conversaciones con Fujimori, y en ambos entornos descartan, al menos por ahora, cualquier posibilidad de concertar con el fujimorismo. El silencio, en algunos casos, y el rechazo explícito, en otros, configuran un escenario inédito. Por primera vez desde 2011, Keiko Fujimori afronta una campaña sin aliados visibles en la derecha, y el empresariado que banca opciones afines no puede olvidar lo sucedido con Dionisio Romero Paoletti. Según congresistas de Fuerza Popular, la hija del dictador no descarta alcanzar algún tipo de entendimiento con César Acuña, gobernador de La Libertad y mandamás de Alianza para el Progreso, APP. Sin embargo, analistas consideran que su eventual respaldo, si se produjera, tendría un impacto limitado. Acuña registra apenas un 1.8% de intención de voto para las elecciones de 2026, de acuerdo con el sondeo realizado por CPI. De ser cierta esa mira, será una comprobación de que Keiko está dispuesta a rascar el concolón de la olla. El problema de Keiko es su imagen, afirma categórico Manuel Saavedra, director gerente de CPI. Tiene una imagen de una candidata perdedora. Los partidos de derecha más importantes la están evitando por eso, por su récord de perdedora en segunda vuelta. Ese es el problema, señala. Según Saavedra, los empresarios que antes la apoyaron con entusiasmo hoy ya no están dispuestos a apostar en vano, sobre todo tras el triunfo del izquierdista Pedro Castillo en 2021. La derecha sabe que es una candidata de primera vuelta, que no gana en segunda por el antivoto tan alto que tiene, añade. La clase empresarial y política, concluye, busca un candidato ganador, que no se desinfle, como lo hizo Fujimori en las 3 elecciones pasadas. La fuerza política que tiene más rechazo y antivoto en el Perú es Fuerza Popular, coincide Luis Benavente, especialista en comunicación y director ejecutivo en Vox Populi. Entonces, es lógico que nadie quiera hacer una alianza con el fujimorismo, explica. A su juicio, mostrarse cercano a una candidata con ese nivel de repudio popular no resulta conveniente para ninguna de las agrupaciones políticas que aspiran a posicionarse con fuerza en 2026. La derecha no parece estar dispuesta a arriesgarse a que otro Pedro Castillo derrote a la hija de Alberto Fujimori en el balotaje. Keiko ha estado muy cerca de la presidencia en varias ocasiones y no ha logrado imponerse incluso frente a candidatos muy malos, opina la politóloga Catherine Segarra. Y creo que lo que más ha resentido es que un político tan inexperto como Pedro Castillo le haya ganado. Esto creo que ha generado en la derecha una especie de seguridad de que Keiko no va a ganar nunca en Perú por el antifujimorismo, señala. Segarra, en cambio, considera que la lideresa de Fuerza Popular sí podría tejer algunas alianzas, sobre todo con agrupaciones más pequeñas. Fuerza Popular podría ser el partido que les dé la seguridad de tener presencia en el Congreso y el Senado, y así poder mantener su inscripción, argumenta la politóloga. En ese sentido, habrá partidos que consideren que tienen muy pocas posibilidades de ser elegidos en un mar de candidatos, y podrían acercarse al fujimorismo. Y, a su vez, el fujimorismo puede encontrar algunos candidatos que llamen la atención y resulten populares, apunta. En un escenario marcado por la dispersión, con 43 partidos en contienda, Fujimori ha dejado entrever incluso la posibilidad de ceder la posta a otro miembro de su partido. Más que una jugada estratégica, el gesto parece responder a una constatación incómoda. La derecha que antes la cobijó ya no la espera ni la acompaña. No sé si realmente tenga ese desprendimiento, plantea irónicamente Benavente respecto a la posibilidad de que Keiko Fujimori ceda la candidatura presidencial a otro miembro de su partido. Un fujimorismo sin Fujimori quizá no logre alcanzar el mismo peso en los electores, sostiene. En ese dilema interno influye también la percepción de desgaste que arrastra Keiko Fujimori. Según analistas como Manuel Saavedra, incluso entre los cuadros de su entorno, comienza a calar la idea de que Fujimori podría ser más útil impulsando una lista parlamentaria sólida que intentando por 4ª vez alcanzar la presidencia. En un escenario de alta fragmentación, la prioridad parecería ser conservar cuotas de poder legislativo antes que apostar por una figura con alto rechazo. Publicado el viernes 13 de junio del 2025 en el semanario César Hildebrand en sus 13.